profesor Elkin Fabián. El día de hoy nos encontramos con mis compañeras de psicología virtual de la materia estadística y probabilidades, que son Geraldine Palomares Guevara. Mónica Esperanza Cáceres. Sandra Patricia Borges. y Yaramil Luzania Virán. Daremos inicio al desarrollo de la actividad fase 3. Introducción. En la presente actividad se realizará un ejercicio que nos permitirá aplicar y profundizar en los conceptos aprendidos en la unidad 1, 2 y 3 a través de una encuesta a un grupo de 50 personas y donde se pondrán en práctica conocimientos sobre conceptos estadísticos. Por tanto, esta actividad busca fortalecer las competencias en el manejo de datos, la organización de información y la toma de decisiones fundamentales en los resultados estadísticos. Considerando un análisis de un caso práctico, donde se podrá identificar variable de corte cuantitativo, desarrollo de gráfica circular y de barras, tabla de distribución de frecuencia para una mejor comprensión de datos, aplicación de fórmulas y cálculos de promedio para la resolución del ejercicio. En ese sentido, con el desarrollo de esta actividad se espera obtener saberes y competencias que sean útiles para la formación como futuras profesionales en psicología. Bueno, acá podrán observar la solución de la encuesta. Nuestra encuesta fue realizada a un grupo de 50 personas con el fin de averiguar cuánto calzaban. A continuación presentaremos los datos en tablas de frecuencia. Bueno, lo primero que yo realicé fue colocar todos los datos, los resultados, acá en esta tablita. Luego calculé el número de intervalos, hallando el número de datos, que son 50, que son las personas que encuestamos. Hallé el valor mínimo, que es 34, y el máximo, que es 44. Luego calculé el rango, que se halla restando el valor máximo con menos el valor mínimo. Ese me dio un total de 10. Hallé el número de intervalos. Para eso usé la ley de Sturges, que es 1 más 3,22 por longitud 10 sobre el número de datos, y el valor que me dio fue 6,64, pero yo lo aproximé a 6. Hallé la amplitud, que es el rango dividido entre el número de intervalos, y dio por resultado 1,6 y yo lo aproximé a 1. Luego puse la diferencia de 1 para realizar la tabla de frecuencias. Ahí podemos observar la tablita de frecuencias. Aquí está el límite inferior, el límite superior. Lo hice de 34 al 35, del 36 al 37, para un total del 44 al 45. Luego saqué la marca de clase, que se hace sumando el límite inferior más el límite superior dividido en 2, y ahí pues me dio ese resultado. Luego saqué la frecuencia absoluta, que se seleccionan todos los datos sobre los datos del límite superior, dando como resultado lo que podemos observar ahí, que en total me dio un 50, que es pues el total de los datos. La frecuencia relativa, que es la división de la frecuencia absoluta sobre el total de datos, dando como resultado esto, 0,1, 0, y al final el total me tiene que dar 1. Ahí pueden observar que me dio 1. Luego saqué la frecuencia absoluta acumulada. Y eso se saca sumando la frecuencia absoluta. Listo, luego saqué la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de los datos de la frecuencia relativa. El porcentaje, ese se multiplica la frecuencia relativa por 100. Y pues al final, obviamente el resultado, el total de todo tiene que dar 100. Y pues ahí pueden observar que dio 100. Este último se hace multiplicando la marca de clase por la frecuencia absoluta. Ese es un cálculo que se hace ya para sacar la moda. Y a continuación mi compañera Geraldine les va a explicar la siguiente tabla. Bueno, a continuación presentaré lo que es media, mediana, moda, desviación media, varianza y desviación estándar. La media se encuentra con la fórmula de
la suma de X sub I por F sub I, dividido en el número de datos totales. Para encontrar X sub I, haremos una columna donde haremos la operación de multiplicar la marca de clase por la casilla de frecuencia absoluta, donde al final sumaremos los resultados y procederemos a reemplazar la fórmula. En este caso es esta columna y reemplazamos la fórmula de 2.857 dividido 50 queda 57,14, que sería el total de la media. La mediana, que es el dato en medio, donde en el número de datos, como el número de datos es par, encontramos la ubicación del dato dividiendo n dividido en 2, es decir, 50 dividido en 2, que son los datos totales. Queda como resultado 25, donde buscaremos en la casilla de frecuencia absoluta acumulada el 25 o el número siguiente o el número cercano siguiente y reemplazamos el límite inferior, que es 38, más n dividido en 2, es decir, 50 dividido en 2, que es 25, menos f sub i menos 1, es decir, la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 23, dividido en la frecuencia sub i, es decir, 12, por la amplitud, que es 1, en donde el total son 38,16. En la moda, que es el dato que más se repite, como en la mediana, debemos observar en qué intervalo vamos a trabajar. Buscamos el número más grande en la casilla de frecuencia absoluta, es decir, el 18, y reemplazamos la fórmula, que es límite inferior, que es 36, más la división de f sub i, que es 18, menos f sub i menos 1, que sería el 5, y frecuencia sub i, que es 18, menos f sub i menos 1, que es el 5, más f sub i, que es 8, menos f sub i más 1, que es 12, multiplicado por la amplitud, que es 1. En este caso, reemplazando la fórmula, en total da 36,68. La desviación media. En este caso, haremos una casilla de x menos el promedio, para luego hacer otra casilla de x menos el promedio por la frecuencia. En este caso, esta casilla se suman los resultados y reemplazamos la fórmula. En este caso, esta es la casillita, que es x menos el promedio, y luego haremos una casilla que es esta, que es x menos promedio por frecuencia. Y esta casilla es la que se suma. Para reemplazar, sería la casilla de la fórmula donde la desviación media es igual a la suma de la casilla de x menos promedio por f, que es 944, que es la suma que nos dio aquí, 944 dividido en el número de datos, es decir, 50. En total serían 18,88. La varianza. Necesitamos hacer la suma de las x menos el promedio. Eso elevado al cuadrado y multiplicado por f dividido en el número de datos. En este caso haremos una fórmula, una columna, y multiplicaremos x menos el promedio al cuadrado, y luego haremos otra casilla donde multiplicaremos x menos promedio al cuadrado por frecuencia, por f, que son estas dos tablitas. X menos frecuencia al cuadrado y la siguiente x menos frecuencia al cuadrado por f. Y esta columna es la que se suma el total. En este caso, reemplazamos. En esta última casilla, como les dije anteriormente, sumaremos los resultados y reemplazamos. Donde el grupo de datos es una muestra, entonces aplicaremos la fórmula
la siguiente fórmula, que es para datos tomados como muestra. Es decir, reemplazamos 18.131,36 dividido en n-1, es decir, el número de datos en total menos 1, que es 49. En total da 370,027 tallas al cuadrado, ya que la respuesta de varianza queda al cuadrado. La desviación estándar. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza, es decir, raíz cuadrada de 370,027, que da en total de 19,2360 tallas. Ahora sigue mi compañera Sandra explicando el diagrama de barras y circular. Bueno, a continuación tocó hacer dos gráficos, las gráficas de barra y las gráficas de pastel. Y las dos gráficas se realizaron por medios sacando la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y por medio del porcentaje también. Conclusiones que se pueden determinar respecto a los resultados obtenidos en la encuesta. Primero, el tamaño del calzado más frecuente es de aproximadamente 36,68. Esto nos indica que este tamaño es el más común entre las personas encuestadas. Dos, el tamaño calzado promedio es de 57,14. Esta medida central muestra el tamaño promedio del calzado del todo el grupo. 3. La mediana del tamaño del calzado es 38,16. Esto significa que la mitad de las personas encuestadas calzan un tamaño menor o igual a 38,16 y la otra mitad calza un tamaño mayor o igual. Cuarto, la desviación estándar es de 19,2360. Esto indica la dispersión o variabilidad de los datos. Un valor alto sugiere una mayor variación en los tamaños de calzado entre los participantes. Quinto, el diagrama de barras y el diagrama circular muestran la distribución de frecuencias de los tamaños del calzado. Permiten visualizar fácilmente qué tamaños son más o menos común. Por ejemplo, se observa una concentración de datos alrededor de los tamaños 36, 38 y 40. Conclusiones donde se explica la importancia o la aplicación que se le darían a la temática vista desde el perfil profesional. Como conclusiones reconocemos que la estadística y las probabilidades son herramientas fundamentales para la interpretación y el análisis de datos en diversos contextos sociales. Considerando el desarrollo de la actividad, hemos podido poner en práctica aprendizajes adquiridos en esta primera unidad, segunda y tercera, el cual nos ha dado la oportunidad de aplicar los conceptos teóricos abordados en clase a través de ejercicios prácticos que simulan situaciones reales. Por tanto, con esta actividad hemos podido fortalecer competencias en el manejo de datos, organización de información y toma de decisiones fundamentadas en resultados estadísticos. Asimismo, hemos afianzado habilidades analíticas esenciales para el desarrollo académico y profesional. Así, con el desarrollo de esta actividad hemos podido identificar variables de corte cualitativo y cuantitativo de manera objetiva y también desarrollar cálculos con ayuda de fórmulas y elementos gráficos como tablas, figuras y diagramas, que nos pueden ayudar como futuras psicólogas a tomar decisiones fundamentadas con información precisa. La estadística es fundamental en la psicología porque nos permite analizar datos, comprender comportamientos y evaluar la eficacia de las intervenciones. Nos permitiría recolectar, organizar, analizar e interpretar información de manera objetiva, lo cual es crucial para investigación. Sin estadísticas, las investigaciones psicológicas carecerían de rigor científico. Es fundamental para un buen psicólogo intervención que nos ayudaría a evaluar la eficacia del tratamiento, terapias, midiendo el cambio en los síntomas o comportamiento de los pacientes a lo largo del tiempo. Nos permitiría optimizar los tratamientos y asegurar su calidad. Por último, la estadística nos proporciona como futuras psicólogas herramientas necesarias para la investigación científica, el diagnóstico preciso y la evaluación de intervenciones efectivas, mejorando la calidad
de la atención psicológica y la comprensión del comportamiento humano. Gracias.